Y por ahí al filo de las 8, hora de Hermosillo, las 5 de la mañana, hora de Madrid, Marcos López Herrador, el triunfo del neoliberalismo o la planificación de la esclavitud. Marcos no quita el guante de la cara a este régimen mundial, vamos a decir, que la verdad, pues mantiene situaciones como la que vemos en esta imagen, ¿eh? Pues es la esclavitud del siglo XX, por eso los trabajadores de toda la latitud dicen, somos trabajadores, somos esclavos, ¿sí? Entonces la esclavitud del siglo XXI es tan terrible como la del siglo XVIII, XIX, XVII, nada más que por muchas razones no se le quiere ver, ¿sí? Pero hay una esclavitud silenciosa que a veces hay trabajadores que sí la captan y dicen, somos trabajadores, no somos esclavos, cuando ya la situación llega a límites intolerables en el pleno siglo XXI. Esta imagen que vemos ahí nos hablan acerca de esta temática que Marcos aborda con maestría, con mucha documentación, con mucha fundamentación, con una tesis muy clara. El triunfo del neoliberalismo o la planificación de la esclavitud. Por ahí, al filo de las 8 de la noche. Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza. Presenta. Charlando con los escritores. Pues desde Madrid, Marcos López Herrador, vamos a recibirlo. Que pase a lo barrido, fresco y alechugado. Buenas noches, Marcos. Muy buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estás? Tal? Yo estoy muy bien, ¿eh? Estoy estupendamente, pasando este chaparrón que los nuevos tiempos nos vienen trayendo, ¿eh? Vaya que sí, ¿eh? Hay veces que cuando hablamos de que el mundo está tomando una determinada tendencia que le han marcado estas élites mundialistas, estas élites hipercapitalistas financieras que dominan absolutamente el mundo, y tratan de imponer, pues, fíjate bien cómo no dejamos de pasar una crisis tras otra. Crisis graves, radicales, profundas, y en todas ellas se da una característica, y es que cada vez se suprimen más libertades. Cada vez se trata de imponer mayor control por encima de la decisión que pudieran tener los ciudadanos. Y eso mientras se proclama, la libertad y se proclama la democracia. Y es más, nos están esclavizando en nombre de la democracia. De ahí el título, Marcos. ¿Sí? De ahí el título, efectivamente. O sea, es el triunfo de un plan Marcos, que viene muy lejos. Yo comentaba ahorita en introducción, presentándote, que la esclavitud del siglo XXI, yo la valoro como igual o más terrible que la del siglo XIX, que la del XVIII, que la del XVII, por una razón que tiene que ver con la psique. La gran mayoría no se da cuenta que son esclavos. Claro.
Y eso le da un componente que no había en la época, por ejemplo, hablemos aquí que lo tenemos cerquita, aquí Estados Unidos, el sur norteamericano que estaba lleno de esclavos. Muy bien. Y sí, cierto que había, así como había esclavos rebeldes, había esclavos resignados. Bueno, había esclavos que nacían ya en la hacienda del sajón, ¿no? Y se consideraban que era parte de ahí. Sí había sumisos, pero estaban conscientes de que eran esclavos. Y ahora en nuestros días, Marcos, la gran mayoría de la esclavitud laboral no tiene conciencia. Efectivamente, efectivamente. Pero vamos a ver, es que fíjate que es lo que venimos desarrollando desde hace, yo diría que no ya semanas, desde hace meses, venimos desarrollando en este espacio. Y es que el cambio que se produce a partir de Gramsci, a partir de Gramsci, Lacan y Laclau, Moufet, es decir, la escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Gramsci se da cuenta que no hay que dominar la infraestructura material, sino que lo que hay que dominar es la infraestructura, la superestructura espiritual e ideológica. Porque hay que dominar la cultura, ganar la batalla cultural. Es decir, hacerse dueño del relato. Y es lo que han conseguido, son dueños del relato. En tanto en cuanto son dueños del relato, la gente ya ha perdido por completo su espíritu crítico, porque asume ese relato en que nos define como bueno y malo. Marca un punto en el que hay un lado bueno de la historia y un lado malo. Y todo el mundo quiere estar en el lado bueno de la historia. Todo el mundo que nos venden como el lado bueno. Claro. Lo que nos venden como el lado bueno. Fíjate. Lo que nos venden con el lado bueno. El relato, la narrativa. La narrativa. Yo aquí en el espacio que sigue, que es con Víctor, que habla de las perspectivas y símbolos del poder, él está hablando de Donald Trump, ¿no? Y yo le decía, mira, algo que Donald Trump ha logrado, ¿sí? Ha logrado en estos meses, es que se ha adueñado de la narrativa mundial. Exacto. ¿Sí? O sea, y ya el político trata de adueñarse de la narrativa. ¿Sí? Y al adueñarse de la narrativa, te adueñas del mundo. ¿Sí? En el caso de las élites, pues se adueñan de la narrativa ideológica. Y qué bueno que mencionas a Gramsci. Gramsci desde la cárcel, para empezar, y desde el marxismo, pero le da un vuelco al marxismo. Le da un vuelco, ¿sí? Porque el marxismo plantea que la infraestructura económica provoca, que determina lo que es la educación, las leyes, todo el marco jurídico, las ideas, etcétera, etcétera. Y Gramsci dice, no, sí, la más influyente es la superestructura. Correcto, y hay un elemento, Marcos, que maneja Gramsci, el asunto de la hegemonía. ¿Sí? ¿Cómo se domina? ¿Se domina por la fuerza o mediante la hegemonía? Llega en un momento dado el esclavo, en este caso, del siglo XXI, el oprimido del siglo XXI, a internalizar, ¿sí? El tema. Y yo he comentado aquí a propósito de los movimientos feministas, que a mí me han comentado mujeres, dice, yo en ese colectivo no participo, dice, porque las mujeres que dirigen se comportan como hombres. Sí, o sea, dice, es un machismo disfrazado. Le digo, lo que pasa es que, como diría Gramsci, han internalizado el dominio. Correcto. Hay una cosa, hay un comentario que no quiero dejar escapar. Mira, una de las cosas que hemos tratado es hasta qué punto hay un fondo de falsedad en los planteamientos liberales. En tanto en cuanto que el liberalismo, que aboga por el libre mercado siempre y cuando que lo controlen los que lo dominan. Sí, le convenga a él, si no, restricción y proteccionismo. Hablan de la libertad, hablan de la libertad del libre mercado, de la libertad de comercio, pero claro, hablan de la libertad de comercio siempre y cuando que ellos sean el país industrial y los que te venden los productos manufacturados a cambio de tus productos alimenticios
y materias primas. Siempre que siempre que el intercambio esté basado en eso, está muy bien. Que abogan, ese mercado libre aboga porque no haya aranceles. Amigo, cuidado, fíjate lo que está Y pasando con ahora, Trump. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora en el momento, porque ¿qué pasa que le pasa a Estados Unidos? Que se ha desindustrializado, que ha localizado su industria en otros países donde se están aprovechando verdaderamente, no porque sea más eficiente, sino porque se están aprovechando de una mano de obra barata que está sometida mediante una dictadura radical y comunista a las condiciones a las condiciones más fuertes y más tal, ¿vale? Y entonces han hecho que se industrialice esta zona para obtener lo que necesitan a precios más bajos. Bien, Estados Unidos se ha desindustrializado en ese proceso. Amigo, y ahora cuando quieren industrializar, Trump quiere industrializarse otra vez, ¿qué hace? Poner aranceles. ¡Ay, qué liberal! ¡Ay, qué liberal! Ahora le interesan los aranceles. Ahora ya no hablamos de libre comercio, ahora ya no hablamos de fuera aranceles, ahora ya no hablamos de... Por eso te digo, por eso hemos desarrollado aquí hasta qué punto el liberalismo se sustenta sobre una farsa que en realidad es un discurso que beneficia al que impone ese liberalismo. Que es además la mecánica que tenemos y que tenemos asumida todos los países hispanos, incluida España, que España sigo diciendo que siguió, a partir de que se destruyó el imperio, siguió el mismo camino que cualquiera de nuestras repúblicas hispanas, exactamente igual que cualquiera de nuestras, nos convertimos desde el punto de vista financiero y de muchos más en una colonia de Gran Bretaña, dominada por Gran Bretaña, incluida España, que eso es una cosa que los españoles no asumimos. Como los hispanos. No se dan cuenta, pues, lo que decíamos ahorita. Claro, no asumimos. Fíjate, Marcos, para esto que dices, aquí en México hay un refrán, la sabiduría popular, dice, hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre. ¿No? ¿Sí? O sea, me traspasa en otra parte. Ahora, fíjate, el siglo XIX vivió unificaciones, particularmente dos muy importantes, la unificación alemana y la unificación italiana. Ajá. Bueno, entre otras cosas, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaban las unificaciones? Acabar con tanto arancel, porque con tanto reino el comercio se entorpecía, pasaban de Piamonte a Cerdeña, impuesto, y luego de Cerdeña a Sicilia, impuesto, y luego y lo mismo acá en Alemania. Entonces, no, un solo impuesto, pues no la muelen, ¿no? Claro. Y impuestos internos, no, impuestos con los países externos. O sea, acabar con los impuestos. Siglo XIX y el siglo XXI, los reyes del liberalismo poniendo aranceles de 105%, de 25%, de 40%. Hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre. Es decir, esta es la muestra perfecta y evidente y sobre el terreno de que efectivamente llevábamos razón cuando decimos que el liberalismo se basa y se fundamenta en una hipocresía radical, porque es una propuesta que solo beneficia a quien la defiende y a quien la propone y al que la impone Y con el liberalismo no se desarrollan los pueblos, no. Te desarrollas tú, que lo impone, y sigues manteniendo como colonia al resto de pueblos, a los que se lo Te dejo solo a ver para que discurras, Marcos. Viene. Bien, vamos a hablar hoy, en el tiempo que nos queda, vamos a iniciarlo por lo menos, lo que es el triunfo del neoliberalismo. Y ya quiero dejar claro desde el principio un concepto, porque verán que toda mi exposición va a ser extremadamente crítica con el neoliberalismo. Pero quiero dejar muy claro algo. La economía jamás funciona mejor que con un sistema neoliberal. La economía basada en los principios neoliberales funciona maravillosamente. Funciona perfectamente. Es estupenda. Es estupenda para la economía. Solo
ocurre una cosa, y es que funciona maravillosamente para una pequeña minoría. Para una pequeña minoría. Porque para la mayoría, lo único que hace el neoliberalismo, o lo que produce el neoliberalismo para la gran mayoría, es desigualdad creciente y pobreza acumulativa. Es decir, pobreza creciente. Desigualdad y pobreza creciente para la gran mayoría. Y cada vez una minoría que es más pequeña se apropia de una mayor cantidad de recursos y de riqueza. De modo que, paradójicamente, el neoliberalismo es lo mejor que se puede aplicar a una economía para que funcione maravillosamente. Todos los datos que dé una economía neoliberal van a ser estupendos y van a ir mejorando continuamente, pero creará sistemáticamente desigualdad y pobreza para una mayoría cada vez más extensa. Bien, ¿cuándo podemos decir que empieza a triunfar las ideas neoliberales que nacen en la escuela de Chicago allá por los años finales de los años 40, principios de los años 50, ya en el año 53 y demás, se daban becas a estudiantes del cono sur, fundamentalmente del cono sur, fundamentalmente en Chile, a estudiantes de economía, para que estudiaran y asimilaran esos principios neoliberales, de modo que llegado el momento hubiera personas situadas a nivel académico, a nivel institucional, situadas en determinada economía, que pudieran hacerse eco y pudieran ser instrumentos de aplicación. Bien, pero ¿cuándo triunfa el neoliberalismo? ¿Cuándo empieza a imponerse ya de una manera, digamos, inevitable, sin vuelta atrás? Pues es en los años 80. En los años 80 llegan al poder dos grandes líderes occidentales, como son Margaret Thatcher en Gran Bretaña y como es Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y bien, esta llegada al poder por primera vez, no ya el neoliberalismo no se va a imponer ya mediante unas dictaduras brutales, porque no había forma de imponer una cosa tan radical y tan fuerte. No había manera de imponerla si no era mediante dictaduras radicales. Bueno, pues por primera vez, en lugar de en dictadura, se empieza a imponer en democracias tan consolidadas como las de la Gran Bretaña y la de los Estados Unidos. Y se rompe definitivamente ese consenso que había nacido tras la evolución económica y social tras la Segunda Guerra Mundial, en el que se había desarrollado toda una serie de economías mixtas, en las que había tenido mucha participación el Estado como tal. Entonces, ya digo que se pone fin a ese consenso nacido después de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito de la economía financiera, todo esto va produciendo una serie de efectos que van a transformar radicalmente esa economía financiera y, por tanto, la economía propiamente dicha. Porque la masa de dólares en circulación había crecido de una manera espectacular desde la década de los 60, ¿no? La superproducción de la industria manufacturera había tenido como consecuencia la reducción radical de la rentabilidad precisamente en esta industria manufacturera. Y por tanto había bajado la rentabilidad de lo que era la economía productiva, de manera que que las multinacionales, que presentaban beneficios crecientes, al bajar esa rentabilidad,
tenían poco incentivo para reinvertir esos beneficios crecientes en la propia economía productiva y buscaban obtener mayores beneficios. Y es cuando se inicia ese desarrollo y ese crecimiento que veremos posteriormente hasta llegar al día de hoy, de lo que es las operaciones de tipo especulativo. Operaciones que ofrecían, claro, mayores rentabilidades que esa economía productiva a la que me estoy refiriendo. Bien, además, cuando el precio del petróleo se incrementó a partir de la crisis del petróleo, a partir de la guerra del Yom Kippur, es decir, a mediados de la década de los 70, cuando se incrementó el precio del petróleo, los países árabes acumularon una cantidad de dólares inmensa que verdaderamente no sabían qué hacer con ella. No sabían qué hacer con ella, con lo cual se dio una situación de gran liquidez, en los bancos, que naturalmente pues tenían que buscar obtener rentabilidad para esos depósitos que les habían situado, con lo cual el préstamo se hizo más fácil y además se abarató sustancialmente. Hacer más fácil, abaratar el crédito y hacerlo más abundante lleva normalmente consigo el obtener el adquirir un mayor riesgo sobre esos créditos que se conceden. Bien, ¿qué pasó también? Pues ocurrió que a partir del momento en el que estamos hablando, a partir de esa década de los 80, finales de los 80 ya, empieza el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, que facilitaron de una forma sorprendente pues la rápida realización de toda serie de operaciones financieras que ya se podían empezar a hacer en cualquier lugar del mundo y además con unos costes, precisamente por ese desarrollo informático y demás, con unos costes mínimos, cuando no prácticamente nulos, según va evolucionando, ¿no? Entonces, hizo que las operaciones especulativas, que eran muy buscadas por las razones que antes he dicho de rentabilidad, pues se fuesen incrementando. Y entonces, bueno, pues con muy escasos medios digo que se podían mover pues enormes cantidades de divisas para comprar y vender instantáneamente, y las tasas de rentabilidad eran infinitamente superior a cualquier rentabilidad que pudiera encontrar las empresas en la economía real. Bueno, naturalmente este nuevo negocio exigía nuevas regulaciones por parte de los estados, es decir, unas reformas legales profundas que dieran plena libertad a los movimientos de capitales entre países y entre naciones, con un mínimo control, para que ese movimiento especulativo fuese cada vez más rápido. Y una de las consecuencias que tuvo estas reformas legales, esta forma de actuar, fue el nacimiento de los paraísos fiscales. Vemos hasta qué punto se van consolidando toda una serie de hitos que van a dar lugar a la economía tal y como la conocemos y tal y como nos ha llegado y tal como la ha producido este neoliberalismo del que hablamos. Bueno, los bancos mismos comenzaron a variar la esencia de sus negocios, pasando de estar basada de la captación de depósitos y la concesión de créditos, que ha sido la esencia por naturaleza de lo que ha sido la banca a lo largo de los siglos, pasó a convertirse en un negocio que estaba dedicado a la gestión de fondos de inversión, a los seguros,
al negocio de los Warren, de los derivados, al cobro de las comisiones bancarias. O sea, varió fundamentalmente el núcleo del negocio y las formas de obtener beneficios. Las rentas de capital se incrementaron a cuenta de las rentas del trabajo, hasta el punto de que andando el tiempo, pues llegaron a invertirse. Yo puedo decirles que en España, en el año 1975, que es cuando comienza nuestra Constitución y de alguna manera cuando arranca el periodo del que estamos ahora mismo hablando, en España la participación en las rentas nacionales era del 47% rentas de capital y 53% rentas del trabajo. Hoy esa relación se ha invertido hasta el punto que del 53% hoy las rentas del trabajo solo participan de la renta nacional en un 46% y en un 54% las rentas de capital. Esto tiene mucha importancia porque de que las rentas vayan destinadas a uno u a otros, la repercusión impositiva a efectos de impuestos, a efectos de recaudación por parte de los estados es notabilísima de tal manera que muchos de los déficits que hoy se achacan a la seguridad social, a las pensiones y demás podían estar perfectamente cubiertos si la distribución de la renta, que en definitiva es la distribución de la riqueza, se hubiera seguido manteniendo. Pero esto precisamente es lo que provoca el neoliberalismo, que las rentas para la mayoría disminuyen en beneficio de las rentas de capital y de la renta, por tanto, de una minoría. Bueno, vale, las clases populares pasaron a ver mermada su capacidad de demanda. Y esto influyó a la vez precisamente en la estructura productiva de la economía real. Al haber menos demanda, pues naturalmente esas rentabilidades que ya de por sí iban un poquito tocadas, se vieron más afectadas todavía. Es decir, que es que la economía, conforme se va desarrollando la economía financiera de la que estoy hablando, esa economía especulativa, conforme se va desarrollando, produce paralelamente que la propia economía productiva sea cada vez más. Esto en su momento tendrá la importancia de que se buscarán otros países y se desarrollarán otras economías como la China, buscando precisamente los márgenes en la economía productiva, en la economía manufacturera que se estaban perdiendo. Entonces, si quieres, pues continuamos en el próximo programa, que tendremos el próximo programa es Semana Santa. Pasando. Ajá. Ya te avisaré. Ajá. Vale. Pues entonces en el siguiente programa continuaremos con esta implantación del neoliberalismo que espero que estemos encontrando interesante. Muy interesante. Oye Marcos, fíjate, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, el tema de las sociedades de papel. Fue una de las cosas, claro. Sí. Me estaba hablando de fusiones, adquisiciones. Y sí, todo, o sea, todo el movimiento financiero hecho, sí. pero en papel, sí, o sea, sí. En la economía real, no. Y por eso los paraísos fiscales cobran relevancia. Ahí está. Que tienen unos cerquita ahí ustedes, ¿no? Creo que Andorra se llama. Sí. Bueno, Andorra, está Gibraltar. Gibraltar también es un paraíso fiscal. Gibraltar tiene más sociedades que habitantes. Pero como el doble o el triple de sociedades que habitantes, sí. Es tremendo, sí. Y fíjate, ya ves que tradicionalmente la economía, pues se habla de lo primario, ¿no? La extractiva, la agricultura, minería, etcétera, que es en lo que abunda en los países subdesarrollados. Que los han mantenido subdesarrollados. Materias primas y alimentos. Materia prima y alimentos. Y luego viene la llamada secundarios, porque son los servicios. Y algunos pensaban, bueno, es que tanto crecimiento de los servicios, pues merma
merma la producción, ¿no? Pero ahora lo que vemos es de que lo que realmente merma la producción es la terciaria, la financiera, ¿sí? Que ha crecido de manera exponencial. Bueno, pero de manera exponencial, no saben, vamos a ver, si el dinero que hay en la economía financiera acudiera al mercado a comprar bienes, productos y servicios, la inflación sería de tal calibre, ¿estamos?, que perdería por completamente valor toda esa masa de dinero. Así que los que son tenedores de esas masas financieras y de esos y de toda esa serie de warrant, de derechos, de futuros, de no sé qué, de toda esa serie de cosas, más les vale no acudir al mundo real a demandar productos, porque no lo hay para atender eso. No va a alcanzar, no alcanza. Que va. Pero además que me parece que ahora mismo, fíjate, no me haga mucho caso, pero estoy, puede ser incluso más, ¿no? Ahora mismo la proporción es que hay es de 9-1. Eso es un disparate, vamos, eso es un disparate, ¿no? Por eso yo digo que crisis financiera habrá cuando le interese a esa élite hipercapitalista financiera. Sí, Cuando le interese la habrá, mientras tanto no. Por mucha deuda que haya, por mucho, mientras tanto no. Y ahorita te iba a decir yo cuando hablaste de la crisis, en las crisis hay quien gana. Hombre, siempre ganan los mismos. Y son los mismos. Siempre. O sea, lo que dicen es que la crisis nos golpea a todos. No. No. Yo tengo, a ver si soy capaz de, me he echado para adelante demasiado pronto, a ver si soy capaz de decirlo bien y recordarlo bien. Yo tengo escrito un aforismo que dice, es admirable cómo la élite, es admirable cómo nuestra élite aguanta con ejemplar paciencia los sufrimientos de la gente. Muy bien, Marcos. Buena despedida para que te vayas de vacaciones, Marcos. Pues nos vemos a la vuelta. Nos vemos la próxima. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo, Marcos.